Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad del Valle de Puebla, cursando actualmente la licenciatura en nutrición del grupo 3NT2. Ahora les vamos a presentar el tema transporte celular de la materia de bioquímica y mi equipo está conformado por mis compañeros. Mi nombre es Ivana. Yo soy Fer. Diana Stephanie Arce y Alfonso. Como primer punto definiremos qué es el transporte celular. El transporte celular es la capacidad que tiene la membrana de la célula para dejar entrar sustancias y expulsar otras. Este puede ser con o sin gasto de energía. El que no requiere ATP se denominará transporte pasivo. El que requiere ATP se denominará transporte activo. A continuación estos dos se explicarán. Bueno, como ya había explicado, hay dos tipos de transporte. En este caso yo les voy a explicar el transporte pasivo. El transporte pasivo es el movimiento aleatorio de las moléculas por la membrana. Se va a dividir en tres: difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Bueno, el transporte pasivo siempre va a ir a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Es como si una persona fuera nadando en un río donde hay mucha corriente de agua. Esta persona va a ir nadando a favor de la corriente de agua. Por lo tanto, no está necesitando energía porque no va en contra, está a favor. Lo mismo pasa con el transporte pasivo. El transporte pasivo no va a necesitar de energía para llevarse a cabo. Como ya he mencionado anteriormente, el transporte pasivo se va a dividir en tres. El que yo les voy a explicar a continuación va a ser el transporte simple. El transporte simple va a ser la forma más sencilla de transporte en la membrana. Va a ir de una mayor concentración a una menor concentración y va a ir a favor del gradiente de concentración, igual como ya lo había mencionado anteriormente. A través de la membrana van a pasar moléculas liposolubles, como hormonas tiroideas, esteroides y algunos gases como dióxido de carbono. Otro de los transportes importantes en el movimiento pasivo es la difusión facilitada. Esto quiere decir que va a haber canales proteicos adheridos a la membrana por los cuales se van a poder transportar moléculas, que a diferencia del movimiento simple, estas moléculas son más grandes y no tienen la característica de ser liposolubles, por lo tanto no pueden pasar fácilmente. Entonces esto requiere una proteína transportadora, es decir, va a necesitar el transporte de dicha. El transporte pasivo se divide en diferentes tipos. Uno de ellos la ósmosis. Con respecto a la ósmosis, es el movimiento de un solvente que generalmente va a ser moléculas de agua que van a ir viajando de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Como sabemos, la célula está rodeada por un medio acuoso llamado solución, del cual existen tres tipos. La solución hipotónica. Esta tiene una menor concentración de solutos que la que hay dentro de la célula. La célula aumenta de volumen, fenómeno conocido como turgencia. La solución isotónica, que es el intercambio de moléculas de agua entre su entorno y la célula, lo que tiene la misma proporción y la célula conserva su forma. Y la solución hipertónica, el cual la célula pierde más moléculas de agua de las que tiene, como consecuencia se deshidrata y disminuye su... Por otra parte, dejando de hablar del transporte pasivo, comenzaremos a hablar del transporte activo. Esto quiere decir que las moléculas van en contra de la gradiente de concentración, por lo tanto van a requerir fuerza y esta fuerza o energía se llama energía ATP. Se van a subdividir en tres grupos, que es endocitosis, transcitosis y exocitosis. Pero aquí tiene algo específico. La endocitosis se divide en tres subgrupos, que es la fagocitosis, pinocitosis y transporte por membrana de receptor, que a continuación van a ser explicadas. Como mencionó mi compañero, dentro del transporte activo encontraremos la endocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Bueno, es cuando las partículas ingresan al interior de la célula. Como su nombre lo indica, entran y ocurre una invaginación. Y es aquí cuando se forma un endosoma. Dentro de la endocitosis encontraremos tres clasificaciones. Son tres tipos de transporte, que es la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. La fagocitosis se refiere a las partículas sólidas y de gran tamaño, como bacterias y fagosomas que entran al interior de la célula.
Otro mecanismo es la pinocitosis, que al contrario de la fagocitosis, aquí entran partículas líquidas al interior de la célula. La endocitosis mediada por receptores es un caso más especial. En la membrana de la célula se van a encontrar receptores. Entonces, si estos receptores son compatibles con la partícula que va a entrar, se va a poder tener el acceso. Algunos ejemplos que se pueden mencionar de estas partículas son las hormonas, los nutrientes y las vitaminas. Bueno, ahora yo les voy a explicar el medio de transporte activo que va a ser transitosis. Este medio de transporte va a constar del paso de una sustancia hasta el otro lado de la célula atravesando el citoplasma. Bueno, este va a utilizar un doble proceso que va a ser la endocitosis y la exocitosis. También va a funcionar para llevar sustancias afuera de la célula, quiere decir extracelular, de un extremo hacia el otro extremo. Tal es el caso de las células epiteliales del intestino delgado. El proceso de exocitosis, que pertenece al transporte activo, como su nombre lo indica, exocitosis, aquí la célula elimina sustancias de desecho como hormonas, que es el proceso contrario a la endocitosis. Para ello, se emplean vesículas citoplasmáticas producidas en el complejo de Golgi. En este caso, es preciso que la membrana de la vesícula se fusione con la membrana plasmática, y es así como el contenido que está en ella será expulsado al exterior. A esto llamamos exocitosis. Como podemos ver en esta imagen, el transporte a través de la célula puede ser de distintos tipos. Primeramente, el transporte uniporte supone mover una molécula a favor de su gradiente de concentración. Y a los transportadores que realizan este tipo de transporte se les llama transportadores primarios. El siguiente es el cotransporte. Permite la traslación simultánea de dos moléculas entre ambos lados de la membrana. Si el sentido en el que viaja una molécula es contrario a la otra, se denomina antiporte, y si las dos moléculas viajan en el mismo sentido, se denomina simporte. En los movimientos de cotransporte, una de las moléculas suele viajar a favor de gradiente de concentración, y ésta utiliza su fuerza para mover a la otra molécula que viaja en contra de su gradiente de concentración. Uno de los tipos de transporte activo primario más importante va a ser el transporte activo de bomba de sodio y potasio. Va a ser muy importante porque se encuentra en todas las células animales y bueno, va a ser imprescindible para todas las células. Va a tener diversas funciones y muy importantes en una persona. La bomba de sodio y potasio es una proteína de membrana que va a transportar sodio hacia afuera de la célula y así como sale el sodio, va a entrar potasio hacia adentro. Para llevar a cabo este transporte se va a necesitar ATP, o sea, vamos a necesitar energía, porque además va a ir en contra del gradiente de concentración. O sea, se va a llevar a cabo mediante el gasto de una molécula de ATP. Y bueno, mediante este mecanismo se van a bombear 3 sodios hacia afuera y van a entrar 2 potasios hacia el interior. Con este proceso pues no se va a hacer otra cosa más que controlar la presión osmótica intracelular y el potencial de membrana, y pues va a ser la diferencia de voltaje que existe entre el medio externo y el medio interno de la célula, y va a ocasionar que aumenten los iones positivos o negativos en uno de los lados de la membrana. Después de haber explicado anteriormente los tipos de transporte, en esta parte del video nosotros haremos un experimento en donde explicaremos un tipo de transporte, el cual va a ser el pasivo. En este caso vamos a explicar la ósmosis, en donde ocuparemos los siguientes materiales. Se va a necesitar una papa y una cuchara. Vamos a requerir de agua para hervir la papa y recipientes y cuchillo para cortarla. Y para demostrar el efecto también vamos a necesitar el uso de sal. Y a continuación van a ser explicados los diferentes procesos para llevar a cabo este experimento. 2, 3.
Como primer paso para este experimento, necesitamos cortar una papa por la mitad. Después, es necesario cortar las partes extremas para que se pueda sostener. Como siguiente paso, en las dos papas que tenemos, partidas ya la mitad previamente, vamos a hacer un orificio por la mitad a las dos papas. Es decir, cortamos un círculo y después de eso ya con una cuchara nos apoyamos para quitar el residuo de esta. A esto lo hacemos con la primera mitad de la papa y después con la siguiente. Después de haber hecho el anterior paso y tener listas nuestras papas, lo que sigue va a ser poner a hervir únicamente la mitad de la papa. La otra se va a quedar así, no se va a hervir. Mientras tenemos la otra papa hirviendo, vamos a utilizar la otra papa que no habíamos utilizado. Esta la vamos a poner en nuestro recipiente y la vamos a llenar, vamos a vertir agua en nuestro recipiente de manera que no la cubra, o sea, vamos a tenerla sumergida de esta manera. Después de haber hecho esto con ayuda de la sal, vamos a rellenarla. Vamos a ver cuántas cucharadas de sal es necesario. De esta manera, que se vea bien lleno, para después dejarla esperar 3 horas. Se tiene que esperar este proceso 3 horas y vamos a regresar para dar nuestra explicación de qué es lo que sucede y por qué sucede. En este paso del video, vamos a sacar la papa, ya que esté hirviendo, ya la papa está un poco más suave. 3. Ya que nuestra papa hirvió, haremos el mismo paso anterior. En otro recipiente vamos a vertir agua sin cubrir la papa completamente y también agregaremos sal en el centro. Tenemos que cerciorarnos que el interior de nuestra papa esté seco. Nos ayudaremos con un papel y ahora sí vamos a vertir la sal. Igualmente la dejaremos reposar durante 3 horas. Bueno, en esta parte del experimento estamos representando a la papa como si fuera la célula. En este caso, esta es la membrana y el agua que está fuera son los solutos. Por lo tanto, aquí podemos observar que en nuestra papa que está hervida, que es esta, el agua no se absorbió, no fue absorbida por la papa. Y en este caso, que es la papa en la que no hervimos, sí fue absorbida el agua, por lo tanto se absorbió el soluto, como ya había comentado, que es el agua. Después de haber esperado durante 3 horas, podemos observar que la papa que no habíamos cocido está completamente húmeda a la sal. Esto es porque nuestro solvente, que generalmente va a ser agua, fue de una menor concentración a una de mayor concentración de soluto, que sería en nuestro caso la sal. Ahora podemos observar la papa cocida, la cual está completamente seca la sal y la solución de agua no se introdujo dentro de ella. Esto es fácil. Al momento de nosotros cocer la papa, esta pierde células, la cual ya no tiene el paso de lo que sería nuestro solvente de moléculas de agua hacia una solución de sal. Entonces tenemos fácil la comparación. Una papa la cual está completamente húmeda la sal y una en donde está completamente seca. Podemos entonces concluir que la ósmosis es el movimiento del solvente que generalmente va a ser moléculas de agua hacia dentro de nuestra célula. Esta va a ir de menor concentración de soluto a una mayor concentración. En este caso nuestro soluto va a ser la sal.